¿Estás escuchando, Mireia? Hola, hola. Singe, ¿Estamos? ¿usted? O sea, que puedo empezar. ¿Listo? ¿Estamos? Singe, está, por favor, empiece con Ok, la presentación. Ok, muy buenas tardes y de pronto muy buenos días en algunas partes del mundo. Hoy quiero compartir con ustedes algunas experiencias que tuve en el reconocimiento de unas mineralizaciones de magnetita, ilmenita y apatito en el norte de Colombia. Recuerdo que por allá en el año 2004, mi profesor de yacimientos minerales, Luis Jaramillo, me contactó para ir a hacer este reconocimiento y lo contacta a uno, su profesor, uno se siente muy orgulloso. Eh, bueno, esta es la parte norte de Colombia, donde tenemos nuestro mar Caribe y algunas ciudades importantes como Riohacha, Santa Marta, Barranquilla y nuestra querida Cartagena. A lo largo de toda la zona de playa de este sector se presentan unas arenas negras que muy seguramente provienen de algunas mineralizaciones que se encuentran aquí en una serranía que nosotros la llamamos aquí en este triangulito, la llamamos la Sierra Nevada de Santa Marta. Y esta sierra es la Sierra Nevada más alta del mundo, que se encuentra cerca al mar, al océano. La Sierra Nevada de Santa Marta limita al norte por la falla de Oca, en este sector. Por este costado limita con la falla de Bucaramanga, Santa Marta, y aquí por este lado limita por el conjunto de fallas César Ranchería. Bueno, aquí tenemos algo más a detalle de esa área, donde están las poblaciones de Palomino y Don Diego. A lo largo de toda la playa, cuando uno la recorre, ve estas arenas negras, unas dunas negras con algunas coloraciones blancas acá. Al hacer un perfil en esta parte, de hacer unas trincheras y mirar el perfil, se ven una serie de bandas negras y bandas grises claras a bien claras. En las bandas oscuras, digamos, se presentan principalmente, o sea, son arenas negras, digamos, donde abunda la magnetita y ilmenita, hay algunos anfíboles y algunos piroxenos. Y en las bandas claras se presentan cuarzo, feldespatos, planclasas, epidotas, circones, apatitos y obviamente fragmentos calcáreos. Esta es la geología regional que se encuentra en la parte norte de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde se presentan rocas que van desde el precámbrico, paleozoico y cenozoico. En el precámbrico tenemos algunas neises, en el paleozoico también otros neises y en el cenozoico principalmente en el paleoceno o seno tenemos algunas intrusiones cuarzodioríticas. Como primera medida, yo quiero resaltar algunas características que a mí me parecen muy importantes en cuanto a la geología que se ha descrito en ese sector. En el año de 1969, el señor Chance agrupa estas las rocas precámbricas que se encuentran acá como el grupo granulita de los mangos en PSG, y él dice que son un conjunto de neises bandeados claros y oscuros hasta las fases granulitas. Y además él cartografía acá, ellos cartografían un cuerpo que le colocan anortositas, pero hacen una aclaración. Dicen que esas anortositas prácticamente es una variación local litológica de la unidad de las granulitas de los mangos, pero más sin embargo la cartografían como una otra unidad, ¿cierto? Ellos dicen que prácticamente no es una secuencia diferente a la que hay acá. Para estas rocas, ellos
hacen unas dataciones con rubidio estroncio y calculan una edad de entre 940 a 1.300 millones de años. En el año 1990, de la zona que vamos a trabajar, que la que está aquí en amarillo, en ese año, Alfonso y González hacen un estudio muy importante de estas mineralizaciones y ellos describen la granulita de los mangos como unos neises cuarzofeldespáticos con oligoclasa y unos neises orgléndicos biotíticos, principalmente con orblenda, biotita, cuarzo y oligoclasa, y algunos accesorios como epidota, magnetita, clorita y sericita. Y en cuanto a las anortositas, ellos dicen que esas anortositas presentan inconvenientes en la ubicación, en el tiempo, y su correlación con otras rocas intrusivas no es clara. Pero ellos hablan de que esas anortositas de Don Diego no contienen neises anortosíticos como los census stricto los clasifica el señor Baker en 1983 y que realmente son neises cuarzofeldespáticos con relictos de anortosita primaria. Aquí ellos se casan también con la palabra anortosita y a la cual están asociadas las mineralizaciones de ilmenita, magnetita, apatito, que siguen una orientación de la foliación. Es bien importante esto, que siguen una orientación de la foliación. Esta es una fotografía del informe de ellos, en la fotografía número 10, en los cuales muestran el neis anortosítico. Ellos dicen que las bandas oscuras que se presentan aquí son ferromagnesianos cloritizados que contienen ocasionalmente magnetita e ilmenita. En el año 2004, cuando yo entro a hacer ese reconocimiento del área de aquí en amarillo, donde están las supuestas anortositas, yo prácticamente encuentro unas características bien raras, unas características que para mí son muy interesantes, las rocas en las cuales veía una roca con, digamos, todo esto es plagioclasa, lo blanco es plagioclasa, y los lineamientos o estas laminaciones oscuras son minerales máficos, principalmente biotita y orblenda, con ilmenita, magnetita y apatito. Pero si ustedes se observan muy bien esta fotografía, aquí se ven las laminaciones en este sentido y aquí en otro sentido. Entonces, hay aparentemente una pseudoestratificación, ¿cierto? Se ve claramente en varias partes, aquí también se ve. Entonces, ya empiezo a dudar y esto es lo que ellos llaman anortosita. Bueno. Un poco retirado a ese sitio donde estábamos comentando la anterior diapositiva, veíamos o vemos una serie también de bandas claras y bandas oscuras, donde aquí está la plagioclasa en las bandas claras y en las bandas oscuras se presentan los máficos, principalmente biotita y orblenda, pero ya no hay magnetita, esto ya está retirado bastante de la zona donde están las mineralizaciones. Cuando nosotros nos acercamos, digamos, a la zona donde se observa bien la plagioclasa, vemos que en algunas partes se presentan algunos nidos de actinolita acicular con biotita. Esto está por acá. Entonces se ve muy bien la actinolita acicular y la biotita por acá. En algunas partes veíamos presencia de algunos nidos de pirita, pero muy escasa la pirita. Y esta plagioclasa en algunos sectores se presentaba sericitizada y con presencia también de epidota, como la estamos viendo acá. En la zona donde está la mineralización, veíamos lo que yo llamo una pseudoestratificación cruzada. Aquí bien, va muy bien. Se ven unas láminas que están cortadas acá. Entonces hay como un remanente. Aquí se ve esta lámina cortada por esta parte. Igual en esta fotografía. Se ve perfectamente esa pseudoestratificación que yo estoy llamando a estos momentos. Eso.
Siguiendo esa pseudoestratificación, veía en algunas partes unas bandas o diques de basaltos, pero que eran paralelos a esa pseudoestratificación. Estos son ligeramente magnéticos. En este sector veía también las bandas claras con plagioclasa, unas bandas oscuras hasta de 3 centímetros de minerales máficos. Y en alguna parte se veían como cortados por algunas fracturas que inclusive a veces como que, digamos, cortaban o desplazaban un poco esas láminas de minerales máficos y minerales de plagioclasa. En otra parte ahí vimos, alejados ahí de la zona mineralizada, vimos una masa, digamos, de plagioclasa, pero dentro de esa veíamos una serie de fragmentos de cuarzos de diferentes tamaños, algunos muy angulosos, algunos subangulosos y algunos yo diría que subredondeados como los que están acá. Y en algunas partes veíamos en este sector algunos cristales muy ocasionales de magnetita. Cuando yo observé por primera vez este afloramiento, yo desde lejos vi un conglomerado. Cuando uno va y se acerca a estas rocas, ve que estos son unos fragmentos redondeados y elongados, aquí se ven elongados, de solo plagioclasa, dentro de una matriz de minerales máficos con magnetita e ilmenita. Y aquí se veían algunos cordones de magnetita e ilmenita y unos cordones de plagioclasa. Bien extraña esta. Siguiendo nuevamente la pseudoestratificación que yo les comento. Bueno, vimos una serie de magnetita, digamos masiva acá, pero con algunas bandas de apatito y en el centro con magnetita, que estaban dobladas y se terminaban acá. Bueno, igual acá veíamos magnetita y con algunas bandas aquí que dan la vuelta, ricas algunas en apatito. Este sector, digamos, de mineralización masiva de magnetita, también lo observaron los señores Alfonso y González en la quebrada El Hierro, en esta forma. Y si ustedes observan muy bien aquí cómo es la foliación o la pseudoestratificación, ella va así. O sea que este lente está pseudo paralelo a esa orientación también. Bueno, vamos a hacer ahora una comparación de esas rocas que nosotros observamos. Aquí vemos una lengua prácticamente de magnetita con algunas bandas de apatito y magnetita, y otra vez aquí una banda de magnetita, toda la vuelta acá. Si las comparamos hoy en día, digamos, con lavas de tipo Hawái, vemos que son bastante parecidas, ¿no les parece? Y si vemos aquí un acercamiento con una lupita Celestrón, vemos dentro de esto unas vacuolas bien redondeadas, perfectamente esas vacuolas. Todo esto alrededor, eso es magnetita. Si comparamos esta textura, esta estructura, con algunas lavas también de Hawái, vemos claramente su similitud, ¿cierto? Muy parecidas. En cuanto a este tipo de aspecto conglomerático, a este afloramiento, si nosotros vemos las lavas lobuladas de Hawái, la vemos que son muy parecidas a esto, ¿cierto? Unos glóbulos ahí, muy parecidos a esto. Y estos cordones que nosotros vemos de magnetita y cordones de plagioclasa son muy parecidos a estas lavas hawaianas cordonadas
que se presentan recientemente. Bueno, esta es el área del trabajo donde nosotros estuvimos trabajando en esa oportunidad. Aquí va la quebrada del Hierro, por aquí va, este de color azul más clarito. Y más adelante por acá le va a caer al río Don Dieguito. Aquí viene el río Don Dieguito y por aquí al norte debe caerle la quebrada del Hierro al río Don Dieguito. Entonces, yo prácticamente modifiqué la cartografía que se presenta allá. Aquí están las granulitas de los mangos en este color violáceo. Y aquí en el color azul coloqué una unidad que la llamé el complejo Cogi, en honor a los indígenas que habitan esa región de allá. Y en esta parte pues está el Plutón de Buriticá, el Paleoceno, el Oceno, más o menos, los cuales soy ahorita. ¿Por qué, digamos, hice yo esto? Puesto que yo veía que aquí prácticamente, digamos, si fueran anortocitas, deberían tener unas plagioclasas, digamos, cálcicas, pero como la palabra anortocita viene de la anortita, ¿cierto? No, estas plagioclasas que han sido descritas acá son plagioclasas más sódicas, digamos, del tipo andesina, oligoclasa. Nosotros nunca vimos un intrusivo, sí, unas anortocitas con carácter intrusivo. Nosotros nunca vimos nada, carácter intrusivo de esta roca aquí, nada de eso. Vimos, como les recordé anteriormente, las bandas de basaltos paralelas a la estratificación. Vimos la roca estas con aspecto conglomerático, con fragmentos de cuarzo dentro de una matriz de plagioclasa. Vimos también esas rocas, si recuerdan, las bolas de plagioclasas con matriz de magnetita y ilmenita. Vimos una laminación, un bandeamiento, yo diría una pseudoestratificación cruzada. Y en algunas partes vimos algo de pirolavas, especialmente de donde están los basaltos. Y vimos las texturas amigdaloides que les mostraba allá donde está la magnetita masiva. Por lo tanto, yo considero que esto aparentemente debe ser un depósito volcano sedimentario, tal vez marino, tipo exhalativo, principalmente con posiciones queratófilas. Los señores Travisani et al. En 1995 mencionan cenizas y lavas de magnetita apatito en el Lago Chile y en Kiruna, Suecia. Esta es la mineralización de la quebrada El Hierro que se encuentra acá y sus alrededores. Aquí se presentan, coloqué más, digamos, 4 tipos de mineralización. La masiva, que ya la habíamos visto, donde hay bastante magnetita, con algunas bandas de apatito magnetita. Aquí vemos la presencia de algunas bandas también de apatito con algo de magnetita y bastante magnetita acá, las bandas oscuras. Una mineralización diseminada de magnetita con algo de apatito, y aquí los cordones y los lóbulos con matriz de magnetita e ilmenita. Digamos, esos serían los 4 tipos de mineralización. Entre más o menos este punto y este punto hay unos 650 metros donde se encuentran esas mineralizaciones, y hay un sector más o menos de 70 metros dentro de esos 650 metros donde está bastante diseminado. Y la alteración que nosotros, bueno, aquí pirita casi no vimos escasamente algunas pocas piritas, pero yo diría que la pirita está ausente. Cuanto a la alteración, nosotros vimos alguna sericitación con sericita, como le mostraba. Algunas partes vimos caulinita, vimos lactinorita, vimos silicificación, vimos clorita, epidota, algo de carbonatos, biotita y muy posible albitización. Ahora vamos a hablar detalladamente de pronto de los tipos de mineralización masiva, por ejemplo, que está acá. Nuevamente, si hacemos un acercamiento acá,
vemos las vacuolas, producto de los gases que tenían acá cuando esto se estaba formando o depositando. Si hacemos un acercamiento aquí a la zona clara, vemos la cantidad de apatitos con una característica que son bastante fracturados. En la zona de mineralización diseminada veíamos también presencia de algunos apatitos y algunas venas de cuarzo, unos 10 centímetros de espesor, donde en algunas partes vimos unos nidos de pirita. Esto es también pseudo paralelo a la estratificación o al bandeamiento, foliación que nosotros observamos allá. Si vemos, nos acercamos acá, también vamos a ver bastante magnetita y nuevamente los apatitos bastante fracturados. En cuanto a la mineralización en forma de lentejones y los lóbulos, esos que veíamos, si nosotros acercábamos aquí con una lupa Celestrón, veíamos la presencia de actinolita acicular, perfectamente acá. En algún sector también de esto vimos la presencia de algo de pirita, pero muy escasa presencia de pirita. Y aquí dentro de algunas plagioclasas veíamos algunos núcleos de pirita, pero muy escasa la cantidad de pirita. Esta es la mineralización bandeada. Nuevamente, si nosotros en esta banda oscura que es llena de magnetita con algo de apatito, observamos al acercarnos con una lupa, vemos la presencia de las vacuolas. Aquí se ve perfectamente. Y en el fondo, a veces en algunas se veían algunos cristales de apatito, pero generalmente estaban vacías, se veía simplemente la forma cóncava perfecta, o se ve perfectamente. Aquí vemos al hacer un acercamiento a la zona clara, vemos los apatitos también fracturados con algunas magnetitas. Bueno, de pronto han visto bastante esta fotografía. Esta es la muestra de bicolación que yo tengo, que más quiero. La tengo acá. Eso tiene más o menos, pesa unos, yo diría unos 10, unos 12 kilos, pura magnetita. Y si nosotros le tomamos una foto aquí de frente, digamos, vamos a ver esta lengua de depositación, ¿cierto? Pero si la tomamos por detrás de la fotografía, vamos a ver esto, la que está aquí a la izquierda. O sea, prácticamente es el bandeamiento. O sea que ese bandeamiento que se ve va a depender, digamos, del ángulo en el cual uno lo esté viendo. Hemos hablado que hay ilmenita, pero ¿cómo se presenta la ilmenita? Los señores Alfonso y González hicieron un trabajo en el 90, tomaron varias muestras pulidas y en algunas vieron claramente que estaba la magnetita y estaba la ilmenita. Se veía una exsolución de la ilmenita aquí blanca en la magnetita. Los análisis de laboratorio hechos por Alfonso y González, hechos en Geomina en Colombia, ese año del 90, reportan más o menos un 58% de óxidos de hierro, más o menos un 27% de titanio y más o menos un 13-14% de fósforo, P2 o 5. Pero ellos también creo que le encargan una muestra al señor Anthony Mariano para que sea analizada en los Estados Unidos. Y allá ellos reportan la presencia de vanadio P2 o 5 con más o menos 0.36%. Ellos, Alfonso y González, aquí está la quebrada del hierro, en ese sector ellos hacen un cálculo, digamos, de recursos y dicen que en un área más o menos de 490 por 645 metros, ellos unos recursos inferidos de más o menos 1.300.000 toneladas métricas. Así de sencillo hablan ellos.
en el recorrido que yo hago acá veo que esta mineralización prácticamente está en una zona de 650 metros, como ya les he comentado, dentro de las cotas o entre las cotas 180 y 280 metros de profundidad, no sé hasta dónde vaya esa mineralización. En cuanto al modelo de esta mineralización, yo diría que es un modelo tradicional como el que se está manejando hoy en día para las mineralizaciones tipo pórfido o tipo IOCG, en la cual aquí hay una fusión parcial del manto, donde sube unos magmas que se ubican aquí en una cámara magmática de donde pueden salir eyectados hacia la superficie unas intrusiones félsicas o máficas. Y en este caso que estamos aquí, yo diría que ellos salieron a la superficie, salieron en forma de lavas. Entonces, ¿por qué, digamos, monto ese modelo? Nosotros las mineralizaciones las vimos con carácter pseudoestratiforme, vimos las texturas lobulares, paeoe, cordonadas, típicas de las lavas, vimos las vacuolas redondeadas muy bien, dentro de las lavas masivas, con magnetita y ilmenita. Vimos un fracturamiento fuerte de los cristales de apatito y veíamos que a medida que nos alejábamos, digamos, del feeder que debe estar por ahí, por los lados de la quebrada del Hierro, las mineralizaciones iban disminuyendo a medida que uno se iba alejando de ese sector. Aquí he colocado los de distribución espacial y temporal de algunos depósitos IOCG en el mundo, colocado obviamente aquí en la quebrada del Hierro, Colombia, y el Alacrán en Colombia. Yo diría que nosotros deberíamos hablar de depósitos de óxidos de hierro como tal, y después sí colocarle una rayita y decir, bueno, estos óxidos de hierro tienen cobre, tienen oro y tienen uranio, como el de Olipitán, está por acá. O, por ejemplo, como el de la Alacrán aquí en Colombia, que tiene óxidos de hierro, una rayita, y tiene cobre y oro, que sería el típico IOCG, pero a mí me gusta meterle de pronto la rayita acá. En el de tipo Kiruna, con óxidos de hierro, raya con apatito. Y aquí en la quebrada del Hierro, yo diría que son óxidos de hierro con apatito y titanio. Entonces, a mí me gustaría más nombrarlos de esa manera. No solamente en el norte de Colombia nosotros hemos visto esas mineralizaciones, sino que en la parte sur de Colombia, cuando yo estuve trabajando con Anglo Gold Ashanti, cuando estuvimos explorando para oro y metales básicos esta área, encontramos dentro de algunas rocas del neógeno, rocas volcánicas y unas rocas vulcanoclásticas, algunas sedimentarias también del neógeno, con presencia de magnetita en ese sector, de la parte sur de Colombia, del neógeno. Veíamos en algunos sectores la presencia de unas arenas tobáceas con bandas oscuras. Estas bandas oscuras, las negras, son magnetita fuertemente. Y aquí en esta parte veíamos presencia. Si nosotros nos acercamos acá, vemos con una lupa, vemos que todo lo negro es magnetita y los blancos son plagioclasas. Igual aquí en este sector, las bandas de magnetita, y aquí en esta parte serán las plagioclasas y la magnetita. En algunas otras partes de ahí de ese sector vimos areniscas con bandas de magnetita. En algunas partes yo diría que están disturbadas esas bandas. Vimos algo de pirita diseminada dentro de ella. Aquí vimos también bastante disturbadas esas bandas. Vimos también pirita, posiblemente calcopirita puede tener esto. Esta es bien interesante, veíamos muchas bandas de magnetita. Aquí se ve claramente también una pseudoestratificación cruzada, ¿cierto? Este sector. ¿Qué más? Aquí vimos pirita y calcopirita. E interesante esta que está al lado izquierdo, que es una brecha con fragmentos
de areniscas tobáceas cementadas exclusivamente por magnetita. Veíamos también dentro del cemento presencia de calcopirita, pirita, esfalerita y algo de matita. El análisis de esta muestra dio más o menos el 20% de hierro, dio 0.5 gramos por tonelada de oro, más o menos 0.1% de cobre y más o menos 1% de zinc. O sea que hay que hacer una exploración a ver si de pronto por ahí hay un depósito de óxido de hierro bien importante. ¿Por qué no hay un IO raya CG? Gracias. Eso era lo que le quería comentar. Si tienen algún comentario o algunas preguntas, trataré de contestarlas. Gracias, ingeniero. Muy bonita presentación. Ahora vamos a pasar al cuadro de preguntas. Esperemos de que nuestros participantes... Oh, algo está pasando acá. Gracias, ingeniero. Muy bonita presentación. Bueno, ¿Me Mireia. escucha? Claro, cómo no. Bastante bien. Alguien está pidiendo la palabra. A ver, Escarillo. Escarillo. Por Edgar favor. Carrillo. Por favor. Gracias, Timo. Una presentación muy excelente. Es más que todo un comentario. Nosotros estuvimos trabajando en monitoreo de playas desde muy arriba de Riohacha hasta el Golfo de Urabá. Y curiosamente, en la parte, incluso, no sé si más arriba, más al norte de Palomino, estas playas tienen unas acumulaciones muy grandes de magnetita e ilmenita. Nosotros tenemos ya unos análisis del laboratorio que incluso también muestran el apatito que estabas mostrando en esas reseñas que hiciste, esas muestras. Entonces, pues no conocía este estudio y ahora sabemos de dónde vienen todas. Son acumulaciones de magnetita bastante grandes en las arenas de las playas que hay en ese sector, entre Riohacha hasta casi hasta Buritaca. Entonces es importante pues, que esos son sedimentos que han venido de esa parte de Don Dieguito y Don Diego y Palomino, y como apuntabas, es muy posible, pues, según eso, es posible que haya más depósitos de hierro en ese sector de Magdalena, La Guajira. Era eso. Muchas gracias, ¿no? Ok. Gracias. A ver. Acá hay una pregunta de Facebook. Dice, ingeniero, buenas noches. Consulta, ¿qué diferencia hay entre el terreno de Australia con Perú? Porque en Perú es muy fracturado. Bueno, creo que esta pregunta no tiene nada que ver. Se han equivocado de conferencia. Bueno, Inge, yo estaba viendo el tema de los sedimentarios y los sedimentarios, ¿son solo areniscas? ¿No hay otro tipo de rocas sedimentarias? No, digamos, allá las rocas, digamos, en la playa son sedimentos recientes, digamos, son arenas sueltas ya. En la parte de arriba son unas rocas que deben ser como ellos las cartografiaron, de precámbrica ya. Nosotros vamos a tratar de datar ese apatito. Y no sé si de pronto la magnetita para de pronto confirmar bien la edad de esas mineralizaciones ya. Pero son rocas bastante viejas, digamos. Son rocas que han de pronto sufrido algunos eventos metamórficos que a mí me extraña que de pronto porque no ha destruido por ejemplo, las amígdalas dentro de que veíamos ahí dentro de la masa de magnetita que conservan y algunas partes de pronto de esa pseudoestratificación ya es hoy una foliación, qué sé yo. Pero
Sí, es bastante extraña, digamos, tal vez por lo tan viejas que son ya, precámbricas que son ya. Acá hay otra pregunta de Brian André Ortiz Benavente. Dice, muchas gracias por su presentación, le agradezco. Y su consulta es, ¿el evento metamórfico asociado al gneiss afectó a la mineralización? Sí, eso es lo que les estaba comentando, digamos, si nosotros nos alejamos, digamos, desde la zona del feeder, que yo diría que el feeder debe estar ahí por los lados de la Quebrada del Hierro, nos vamos perdiendo paulatinamente la mineralización en unos 1 kilómetro, kilómetro y medio ya se va perdiendo, más se van conservando esos, digamos, bandeamientos de minerales oscuros, de biotita y de orblenda, con algo de magnetita hasta cuando totalmente, digamos, desaparece ya a gran distancia la magnetita ya. Entonces, sí, no sé, digamos, el magnetismo, el evento, si sufrió un evento metamórfico, yo diría que prácticamente casi que no lo afectó a la mineralización. Hay dos preguntas más de Jun Cerrón Sarco. Le saluda, buenas noches. Tiene dos preguntas. ¿Qué otras anomalías de elementos reflejan esas zonas mineralizadas? ¿Reflejan anomalías de tierra raras u otros? ¿O considera que existe una franja de yacimientos de este tipo en Colombia que pueda correlacionarse con las franjas de Chile, Perú? Digamos, las franjas de Chile y Perú son bastante jóvenes. Creo que Laco tiene, no sé, 2, 3 millones de años. Eh, y esta franja en específica que estamos hablando, de ser una franja eh, precámbrica, de pronto muy parecida a Quiruna. Y sí, debe existir a lo largo de, digamos, de ese sector estamos viendo hacia la parte sur W, algunas zonas donde, digamos, si vemos que esas anortositas son iguales a las que estoy comentando acá, hay también dos sitios más hacia el sur W que están cartografiados como anortositas. Entonces, no sé, sería interesante ir a conocer esos sitios allá, a ver si también corresponden o tienen este tipo de mineralizaciones. Y sí, digamos, nosotros podemos tener una banda de, de minerales de óxidos de hierro, eh, que es donde está el alacrán, que es el Cretácico, son 76 millones de años, finales del Cretácico. Y también de pronto una banda, un cinturón de óxidos de hierro, como les demostraba en la parte sur, asociados muy posible al neógeno. Entonces yo diría que podríamos tener, ¿por qué no?, tres bandas o cinturones de óxidos, uno precámbrico, uno finales del Cretácico y uno del neógeno. Doctor Carrillo, Víctor. A ver, ¿qué? Hay dos. Rodrigo Hurtado desea hablar. A ver, por favor, Rodrigo. Buenas noches. Bien. Sí, se me escucha. Le escuchamos, Rodrigo. Ok, de acuerdo. ¿Qué tal, ingeniero? Muchas gracias por la presentación. Para empezar, yo quería preguntarle, yo he estado leyendo un poco sobre lo que es el sistema también de imisibilidad y también este sistema hidrotermal que se cree existe también en el Laco Chile. Y me parece que acá también ocurre algo similar por lo que he observado de la imisibilidad entre magmas y también esta textura al final que mostró de areniscas tobáceas brechadas, me parece. ¿Se planea hacer o se ha efectuado ya estudios en la magnetita de tipo SEM o alguno relacionado que permita saber mejor cómo se han formado las diferentes tipos de magnetita? Porque imagino que son ortomagmática y hidrotermal a su vez, ¿no?
Sí. Pues, digamos, hasta ahora pienso ahora hacer, digamos, con todo el muestreo que tenemos nosotros, de pronto un estudio más profundo, más a detalle, pues, para mirar, digamos, muy bien cómo es la magnetita, cómo es el apatito, qué edad tiene. Y yo diría que hay que hacer una exploración bastante fuerte en Colombia para tratar de encontrar algunos otros depósitos de estos óxidos de hierro en los tres cinturones que les comentaba. Y sumado a eso, si me permite, por casualidad se habrá encontrado también en las cercanías o en las simulaciones o en la misma zona de estudio lo que vendrían a ser una especie de glóbulos de magmas oxidados con un tamaño de grano pegmatítico, indicando la presencia de agua. No sé si se lo han No, encontrado. no, digamos, no he visto eso realmente, no los he visto. De mi parte no los he visto. He visto esa magnetita, digamos, asociada a las areniscas tobáceas y unas bandas ahí de mucha magnetita como las que les mostraba ahí, de milimétrica, 2, 3 milímetros, 4 milímetros. Y yo diría que fue una difusión fue una difusión de lavas no, sino de cenizas con mucha magnetita ya que botaron ahí y formaron esas láminas. Esa es mi apreciación. Ok, gracias, ingeniero. Ok, Rodrigo. Inge, gracias. Que quede claro, esta presentación, es solamente de rocas de superficie, ¿verdad? Porque escuché de que Sí. había una Todo es de estimación. superficie. Todo esto fue, digamos, lo que nosotros hicimos en ese recorrido allá de esa área y lo que vimos a lo largo de la quebrada del Hierro y otra quebradita que llaman La Mina y a los alrededores. Eso fue un recorrido. Es una zona bastante, digamos, boscosa. Es una zona, inclusive, como les comentaba, ahí están los indígenas Kogi. Es una reserva indígena. Entonces, es bien interesante ir a estudiarla un poco más, esas mineralizaciones. Gracias, Inge. Sin más preguntas, agradecerle por su participación con nosotros. Hay una última pregunta. ¿Se aprecian rocas intrusivas asociadas con la magnetita y apatito? De Alberto Lobo. No, ya no, digamos, los únicos que yo recuerde que vi fue algunas intrusiones de cuarzodioritas que cortaban eso, pero esos son relacionadas con el atolito de Buritica, que son el Paleoceno, Eoceno, por ahí. Pero el resto, viejo, no vimos nada. Gracias, Inge. Ahora sí, culminamos, creo. Agradecerle esta Dime noche. una última pregunta, ¿me escucha? Oh, Claro, ¿cómo no? adelante. Dime, muchas gracias por la conferencia. Primero que todo, mis felicitaciones, pues por una interpretación muy novedosa, que entre otras cosas hace relación a su característica de su visión exploratoria. Siempre ve cosas que para muchos se nos pasan fácilmente por encima. Pero mi inquietud va a que tenemos tres grandes cuerpos relacionados, la granulita de los Mangos al sur. Al norte siguen las vulcanitas que usted nos comentó, una interpretación nueva, limitando con un intrusivo al norte. Digamos, como desde el punto de vista genético de cada cuerpo, ¿cómo explica uno esas interrelaciones en el tiempo y en el espacio? Sí, digamos, lo que son tanto, digamos, las rocas precámbricas de granulitas de los Mangos y estas rocas que estoy comentando, ellas aparentemente son acreciones que llegaron ahí, se pegaron a la Sierra Nevada por allá en el Jurásico a principios del Cretácico. Es más o menos la interpretación que hay. Y luego, posteriormente, sí hubo un arco para la generación de los intrusivos del Buritica normal, yo diría que no, en el Paleoceno, Eoceno. Entonces no veo ninguna
problema ahí de eso. ¿Ya? Sí, estaríamos hablando de una contacto fallado entre el intrusivo y las vulcanitas. No, ese sí es no, Víctor, ese sí es un Bueno, contacto es intrusivo. intrusivo. Es Entre el intrusivo. volcánico y la granulita sí es fallado. Ya estaban en esa unidad donde están las mineralizaciones, ya estaban, y luego sí, pues intruye las rocas del Sí, Paleoceno. el intrusivo fácil. Las vulcanitas con las granulitas es fallado. Es con la granulita, no digo que Chance las coloca dentro de digamos, una litología local del mismo cuerpo de las granulitas. Digamos, nosotros nunca vimos ese contacto, hay que estudiarlo a ver cómo podría ser ya. Pero yo diría que debe ser simplemente transicional ahí, formándose luego los neises ahí de la granulita de los mangos. Gracias, Son Timo, rocas muy amable. muy antiguas. Sí, claro, gracias. Okay. Gracias, Víctor, por tu pregunta. Gracias, ingeniero, por su tiempo. No, a ustedes, Ya pero... estaremos coordinando para otra presentación. Sí, ¿por qué no? Listo, me saludas allá a toda la gente y bueno, nos veremos en otra oportunidad. ¿Vale? Así es, Inge. Muchas gracias. Le Sí. invitamos a todos los participantes y a usted también a unirse a una siguiente presentación realizada este 9, realizada por la doctora Michelle Tapper. Esta es la siguiente presentación. Permítame compartirlo. Este es la siguiente presentación. Esperamos contar con ustedes y gracias a todos por estar presentes. Espero les sirva todas estas explicaciones que el ingeniero con mucho gusto los ha explicado, ha compartido su experiencia. Gracias, ingeniero. Ok, Que chao. tenga Gracias, Takeshi, muy bonito amable. semana. Estamos viendo. Chao a todos, suerte. Chao, Timo, muchas gracias. Chao, Víctor. Muchas gracias y feliz noche, Timo, a todos. Muchas felicidades. Bueno, Feliz fin Edgar, de lo semana. mismo. Gracias por la información que me mandaste, Edgar. Interesante. Gracias a todos.